Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es lunes 22 de julio, iniciamos una nueva semana caminando de la mano de Dios con el fin de semana que fue de gran bendición. Como siempre, estuvimos congregándonos para juntos adorar a Dios el viernes y el domingo. Recuerden, las grabaciones están en el canal de YouTube, Iglesia Monte del Rey, y va a encontrar allí pues, la transmisión y la grabación de la alabanza y de la predicación de toda la reunión, tanto el viernes como el domingo. Y este fin de semana pues fue un fin de semana con una mayor bendición, ya que nos estuvimos congregando en el retiro de hombres y pues no transmitimos, pero sí se hicieron las grabaciones y espero esta semana poderlas subir en el canal de YouTube para que las puedan ver y compartir. Fueron 4 temas que compartimos. Yo compartí uno de ellos, el pastor Manuel otro, el pastor Luis Alberto de Guarne y el pastor Luis Alfredo, mi papá, de Río Negro. El otro tema fueron los 4 temas de este retiro de hombres que se llamó Tiempos. Entonces esta semana estarán allí en el canal de YouTube para que ustedes estén muy pendientes del canal de YouTube y de los videos que se suben allí. Vamos a orar y vamos a hacer la meditación para iniciar esta semana caminando de la mano de Dios como siempre lo hacemos. Señor, muchas gracias por el fin de semana que nos diste para congregarnos. Gracias por la vida de los hombres. Oramos después de eso y seguiremos orando para que tú sigas confirmando lo que hablaste a sus corazones y a sus vidas en la vida de los varones que asistimos al retiro. Gracias por congregarnos como iglesia el viernes y el domingo. Y hoy te pedimos iniciar esta nueva semana de tu mano, haciendo la meditación de tu palabra, que tu palabra nos siga guiando, que tu palabra nos siga instruyendo, que tu palabra nos siga convenciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a terminar la meditación, las meditaciones en la primera carta de Pedro, y pues esta semana, el miércoles, iniciaremos la segunda carta de Pedro. Pero hoy vamos a terminar la primera carta de Pedro, terminamos en el capítulo 5, y la última meditación, la del sábado, fue en el versículo, hasta el versículo 9, entonces hoy vamos a hacer el versículo 10, 11, 12, 13 y 14, porque ya es parte de los saludos finales. Hay un mensaje final en el versículo 10 y 11, y ya el versículo 12, 13 y 14 va a ser la despedida de la carta. Entonces vamos a hacer estos últimos versículos de la carta de la meditación de esta noche. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos a partir del versículo 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida, juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Este último pasaje, el versículo 10 y 11, recuerde que todas las meditaciones que hemos hecho de Pedro habla especialmente de la conducta, como cristianos, cómo se espera debemos comportarnos. Y especialmente a las personas a las cuales escribió Pedro hace 2000 años. Estas personas estaban padeciendo persecución y estaban pasando por momentos muy difíciles en sus vidas. Entonces, en la carta hay mucho de cómo comportarse en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, y especialmente cuando es por causas injustas, cuando uno dice, yo no he hecho nada para merecer esto. Ese tipo de sufrimiento, de padecimiento estaban viviendo los lectores de Primera de Pedro, los primeros lectores, por causa de ser cristianos en un momento en donde el mundo no entendía qué era ser un cristiano y eran de alguna manera aislados socialmente, e incluso pues luego inician las persecuciones contra la iglesia y muchos van a morir como mártires por causa de su fe. Entonces Pedro les dice, después de que hayan sufrido un poco, y en parte es consuelo, aunque la realidad de mucho del sufrimiento como cristianos es que
muchas veces no es un poco, y muchas veces el sufrimiento termina con la vida de las personas. Como les dije, muchos de ellos, de estos primeros lectores de Pedro, iban a terminar siendo martirizados, iban a morir en el circo romano, iban a morir quemados en la hoguera como herejes, como cristianos. Iba a ser un panorama más difícil después de que Pedro escribe su carta, se iba a poner mucho más difícil. Los primeros 3 siglos de la iglesia para ellos iba a ser muy, muy difícil. Y para el cristiano de hoy muchas veces el sufrimiento pasa igual. Muchas veces las enfermedades llegan para llevarse a las personas. Y conocemos muchos cristianos pues que ya han partido en medio de enfermedad, en medio de situaciones difíciles y adversas. Y cuando Pedro dice, aunque después de que hayan sufrido un poco, yo pienso que gran parte de ese poco sufrimiento tiene que ver con la vida eterna. Nosotros nos cuesta pensar en la vida eterna porque estamos muy sumergidos en el ya y en el ahora. Entonces, claro, una enfermedad por 20 años es muchísimo, incluso por más tiempo. Y si finalmente Dios no sana a las personas y esas personas mueren por esa enfermedad que probablemente tuvieron y con la que combatieron por años, pero la realidad de esa enfermedad, por más que hayan sido 20, 30 años, e incluso si fue toda una vida, 80 años de sufrimiento y de enfermedad, es sufrir un poco en comparación a una vida eterna, en la cual la Biblia nos promete ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá enfermedad, ya no habrá este tipo de males. Entonces, nosotros seguiremos luchando obviamente contra eso, pero Pedro siempre va a tener en mente, y siempre tuvo en mente en todas las meditaciones que hicimos, ver más allá, la esperanza futura. Siempre nuestra esperanza debe estar puesta en la esperanza futura. Oramos para que Dios, claro, nos sane hoy, oramos para que Dios nos quite el sufrimiento hoy, oramos para que Dios nos bendiga y nos vaya bien, pero siempre más allá debe estar nuestra vista. Hay una vida eterna. Y por eso dice, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a fortalecer, nos va a establecer, y por eso a este Dios sea toda la gloria. Termina la doxología, esa palabra doxa, que en el griego es doxa y que traducimos al español como gloria. Es la forma en la que normalmente terminan las cartas, dando gloria a Dios. Entonces termina con esta doxología, de la cual hay una canción muy bonita, creo que de Marcos Witt, al Dios de toda gracia, el que nos llamó de su gloria eterna, el sea toda la gloria por siempre. Y termina pues los saludos finales mencionando a Silvano, mencionando que ha escrito para exhortar y para dar testimonio de la gracia de Dios en medio de circunstancias difíciles. Ahí es donde más debemos aferrarnos a Dios. Y termina enviando saludos de la elegida que está en Babilonia, y es probablemente una referencia a la iglesia en Roma durante un tiempo ya de persecución en la iglesia. Y también pues saludos del hijo Marcos, que es el Juan Marcos, que escribe el Evangelio y por el cual Pablo se separa posteriormente, después del primer viaje misionero. Eso también lo vimos en las meditaciones que hicimos de los viajes misioneros de Pablo. Aquí se habla de Marcos y de saludarse unos a otros, como terminan las cartas, con las despedidas y los saludos. Con esta meditación vamos a orar. Señor, muchas gracias por las meditaciones en la primera carta de Pedro, y gracias por animarnos en medio de circunstancias difíciles. Es un tema que a veces como iglesia se ignora y olvidamos que sí es cierto, Dios vino para bendecirnos, para darnos una vida nueva, una vida abundante, pero también hay una realidad en las enfermedades, hay una realidad en las dificultades económicas, hay una realidad en las dificultades familiares. Hoy en día cada vez es más real las dificultades mentales a nivel de ansiedad, estrés, tantas cosas que realmente como cristianos podemos y hemos vivido y seguramente vamos a vivir y afrontarnos a ellos. La primera carta de Pedro nos enseña que aunque incluso este sufrimiento no vaya a quitarse de nuestra vida física, es solamente un momento en comparación con tu eternidad, y por eso a ti sea toda la gloria hoy y siempre. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta luego.